a cada amigo, a hermano que actualmente nos estará viendo o estará conectado directamente con nosotros. Voy a comenzar rapidito haciendo una oración. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por un día más. El viernes pasado no pude estar porque estoy cogiendo una clase y por lo del huracán que iba a pasar, pero para acá, para el área de Orlando, iba a ser solamente aviso de tormentas, pero aún así pues suspendieron la clase virtual y nos la pospusieron para el viernes. Oramos y damos gracias. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria y te damos honra, te damos gracias en esta preciosa noche ya. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Jehová, que todo lo que se diga, Padre de la gloria, todo lo que salga por mi boca sea dirigido por ti. Que seas tú, Dios del cielo, dando el consuelo, el refrigerio, el aliciente, Dios del cielo, el bálsamo, la palabra, conforme a la necesidad que tú conoces, Señor, a la distancia y en el tiempo, Jehová, que así tú lo determines. Te doy gracias por este día. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor en esta preciosa noche, como dijo nuestro hermano Carlos. Esta es tu hermana Sheila de Jesús en un programa más de Desmenuzando Salmos y Proverbios. Vamos a estar en esta preciosa noche tocando el Salmo número 3 y se titula el Salmo número 3, Oración Matutina de Confianza en Dios, Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Y lee la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios, Sela. ¿Verdad? Esa palabrita es una palabrita que está debajo cuando termina el verso. Se dice que esa palabra corresponde posiblemente a un interludio o un cambio, ya sea de tono, de entonación o algún cambio que se tenía que hacer luego de esa, era como una pausa para algún cambio que se aproximaba. Vemos en este salmo que David, ¿verdad? Más que dando gloria y honra a Dios, comienza con un lamento sobre cuánto y en qué cantidad se habían multiplicado los números de las personas que estaban en su contra, se habían multiplicado, habían crecido sus enemigos. Dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios. Si nosotros vamos al trasfondo histórico de este salmo, cuando su hijo Absalón, estamos hablando de que no fue Saúl, de que no fue algún otro rey, su hijo, sangre de su propia sangre, de su casa, de quien menos tú esperas que se levante contra ti, de quien menos tú esperas que te traicione. En Absalón, al parecer, creció ese deseo de quizás heredar en vida lo que correspondía, quizás no a él, pues porque David tenía otros hijos. No sabemos específicamente qué fue lo que pasó por la mente de Absalón, aparte de que lo que quería era quitarle el trono a David. Así que Absalón, si nos ponemos a imaginar, usando como referencia muchas películas de cómo se dan este tipo de situaciones en los reinos,
de cómo las personas comienzan a hacer grupos para dividir, a decir, o en el ámbito político, como muchas veces se hace, o normalmente se hace, podría decir, que tratan de buscar el favor de estas personas haciendo favores. Así que me imagino que Absalón recurrió a este tipo de estrategias políticas para ganar adeptos y que estuvieran a su favor. Tratar de convencer, quizás manchando el nombre de su padre, quizás tratando de hacer ver que David era malo, porque para que no quisieran a David, un rey que le había dado victorias, que había estado con el pueblo, que se había hecho también parte del pueblo, que había enfrentado junto con el pueblo numerosas circunstancias y que el pueblo le conocía. Y para que entonces gente tratara de irse en contra de él, definitivamente tuvieron que haber tratado de manchar su reputación a tal nivel que David se sentía tan solo que tuvo que recurrir a hacer oración y clamor a Dios por las circunstancias en que estaba. Quizás se encontraba en un laberinto sin salida, como muchas veces a nosotros nos pasa. Quizás a lo mejor lo más que le dolía a David quizás pudo haber tomado otras opciones más drásticas, quizás mandarlo a meter preso, quizás a lo mejor sentenciarlo a muerte, entre otras quizás estrategias que David pudo haber usado para hacerle frente a Absalón. Mas, sin embargo, David lo que decidió fue huir para que su hijo no lo matara, en vez de hacerle frente. Era su hijo, posiblemente oraba a Dios para que le hiciera caer en razón, oraba a Dios para que cambiara las circunstancias y tratara de que él cambiara su forma de pensar. Inclusive cuando en la historia, cuando van a confrontar a Absalón para apresarlo, David no lo quería muerto. Así que vemos el corazón de un padre trastocado, quizás herido, decepcionado, frustrado, dolido, y va delante de la presencia de Dios y viene y le dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Si David siente que Jehová era su escudo, era que todo a su alrededor no era favorable. Se sentía solo, sentía que necesitaba. Lo que él estaba diciendo no era seguramente que lo veía, sino que necesitaba escucharlo para sentirse protegido. Por lo tanto, me encanta esta parte porque dentro de las circunstancias que entiende y comprende que mis enemigos se han multiplicado, donde entiende y comprende que lo que tratan de buscar es su mal, dañar su reputación, que escucha y percibe de las personas que están a su alrededor que quizás al Dios al que él le sirve no lo va a poder librar porque no hay forma de que él salga de esta, porque quizás no le ven una alternativa para él, porque quizás ven todo lo favorable para ellos y piensan que Dios se olvidó de él como rey. Entonces David entendió y comprendió que de la misma forma que Dios había estado con él en otras circunstancias, viene y apela a su conciencia. David apela a su conciencia. ¿Por qué David apela a su conciencia? Porque David está confesando, está hablando, está diciendo algo que quizás en ese momento no lo sentía, porque si él se hubiera sentido protegido, hubiera comenzado el salmo seguramente de otra forma y no de la forma en que lo comenzó, dando este grito de angustia de ver cómo sus enemigos
se han multiplicado. Así que dice, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando alguien camina con la cabeza para abajo, muchas veces uno puede pensar que es porque se siente menospreciado, pero antes el caminar con la cabeza hacia abajo implicaba vergüenza. Vergüenza, ¿verdad? Y era una forma de demostrar que había también dolor, que había angustia, porque esta forma de nosotros expresarnos corporalmente, de bajar la cabeza, no siempre significa eso, pero sí se puede interpretar como que uno está triste, pensativo. Por lo tanto, David entiende y David expresa, no solamente eres mi escudo, no solamente me proteges, no solamente estás alrededor de mí. Y sabemos que el escudo en tiempos antiguos para la guerra protegía de los dardos, de las flechas, ¿verdad? Era de un material resistente, por lo tanto, está diciendo, tú eres el que repeles, tú eres el que evitas que a mí me llegue todo lo que los demás o todo el mal que los demás contra mí desean. Y dice, levantas mi cabeza, haciendo entender que Dios es el que va a poner en alto su nombre, que Dios es el que va a hacer justicia y que Dios es el que va a tomar las cartas en el asunto. Muchas veces, y me voy a detener un poco aquí, el salmo no es largo, pero es un salmo muy bonito. Hay a veces que nosotros los seres humanos quisiéramos hacer justicia cuando se levanta falso testimonio en contra de uno, cuando se levanta calumnias, cuando dicen cosas que realmente no lo son. Hay a veces que vale la pena uno hablar, porque es algo que uno tiene que expresar específicamente qué es lo que pasó y cómo son las cosas realmente. Pero hay en otras ocasiones que uno tiene que guardar silencio y callar. Esto va a ayudar que se siga malinterpretando lo que se está diciendo, porque las personas siempre van a buscar una excusa y siempre le van a sacar punta a todo. Así que hay un dicho muy popular y dice que la mejor palabra es la que no se dice. En la Biblia podemos encontrar un sinnúmero de versículos que hablan acerca de la importancia de a veces de callar. Uno de ellos que me encanta muchísimo es que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Aún el necio cuando calla es contado como sabio. Así que no siempre es bueno hablar, aunque haya momentos en que sí se tiene que hablar. Así que David comprendía que en ese momento no era tiempo de él pararse en ningún lugar alto para tratar de defenderse. Hubiera tenido sus razones y pudo haberlo hecho porque él era el rey. Pero ¿qué él iba a sacar con eso? Que él quizás pensaba y estratégicamente hablando, comprendía que eso no iba a ayudarle en nada. Así que prefirió esperar en que Dios fuera su justicia. Y cuando uno dice que Dios es el que va a levantar la cabeza de uno, esto me trae a la memoria y me refresca. Cuando el mismo salmista David en el Salmo 23 dice, aderezas mesas delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, que la benevolencia, que la bendición que Dios le trae a la vida de uno, Dios lo va a hacer público delante del que te ama y delante del que no te ama también. Así que cuando Dios bendice a uno, y cuando hablo de bendición, no hablo de monetario, no hablo de que tengas casa, de que tengas carro, hablo de la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no trae consigo tristeza, ni empobrece tampoco. Así que estamos hablando de esa bendición de que tú puedas
poder caminar con tu cabeza en alto, no importando lo que hayan dicho, porque la verdad sobresalió, porque la verdad fue la que triunfó pese a las mentiras y al daño que trataron de hacer. Así que David comprendió esto muy bien y entendió que quien iba a sacar la cara por él iba a ser al Dios al que él le servía. Entonces, por lo tanto, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Con mi voz clamé. Nadie lo hizo por mí. Óigame, mira qué cosa interesante. Con mi voz. Hay a veces que nosotros dentro de la circunstancia recurrimos a otros para que sean nuestros bastones y evitar nosotros quizás profundizar en una relación con Dios por la razón que sea. Y no es malo uno decir yo necesito la oración y buscar refuerzo en la oración. Eso no es malo. No digan que yo estoy diciendo o se pueda malinterpretar. No. Lo que yo digo es que hay una responsabilidad que cae sobre mí, que yo soy quien tiene que clamar porque yo soy la que estoy pasando por la situación y me toca a mí orar primeramente a Dios. Y dice con mi voz clamé a Jehová. Y como yo fui la que clamé, él a mí me respondió. Cuando yo necesite ayuda, yo sé que yo puedo ir y pedir la oración para que ayuden a orar. Pero quien tiene y de quien tiene que salir el clamor, primeramente, es de mí. Es de ti si tú eres quien necesitas. No es que sea malo uno pedir la ayuda en la oración. Y él me respondió desde su santo monte. Qué bonito. Saber que Dios siempre está atento a la oración. Y esto me trae a memoria, en estos días, yo sentía la urgencia y la necesidad de hablar con alguien. Y con esto no estoy diciendo que, ¿verdad? Porque la gente tiene sus cosas que hacer y hay a veces que uno no puede contestar. Inclusive yo quisiera estar 24/7, ¿verdad? Porque a mí me gusta ayudar a las personas, pero no, duermo, comparto con mi familia, trabajo y hay a veces que aunque quiero no puedo. Y no se puede. Y eso no está mal. Pero yo necesitaba y sentí esa urgencia de hablar con alguien, de que alguien me escuchara y poder desahogarme. Pero no conseguía a nadie. A quienes llamé no me contestaron, a quienes escribí tampoco. Así que tuve que clamar, hablar con Dios, meditar, pensar. Y no está mal que uno hable con las personas y uno se desahogue. Pero qué bonito es uno poder también hablar con Dios y expresar lo que nos duele, lo que sentimos, cómo nos sentimos. Y qué bonito es poder tener esa confianza de que Dios nos escucha. La Biblia dice que hay que creer que Él existe para poder acercarnos a Él. Si usted cree que Dios le escucha y que Dios es real, créame que Él lo va a escuchar. A mí me encanta este tipo de personas que dice, yo sé que yo estoy mal, porque yo no estoy en la iglesia, porque me aparté, porque me alejé, pero yo sé que Dios me escucha. Y yo creo en eso. Y yo no soy quien para decirle a Dios, tú no puedes escuchar a fulano, tú no puedes escuchar a Perencejo. Esta idea de que Dios no escucha porque ¿verdad? Somos pecadores y me voy a incluir yo. ¿Sabes? El pecado, yo no estoy diciendo con esto que vamos a tener una vida de oración y de santificación aunque estemos en pecado. No.
Pero aquel que clama a Dios creyendo que Él le hay, créame que le responde. Y créame que le escucha. Así, ¿cuánto no más aquellos que viven una vida consagrados a Dios y buscando agradarle? ¿Cuánto no más? Como dice la palabra. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto no más de nosotros? Que con esto no es que estoy menospreciando al que no tiene a Dios. Pero esto es como aquel que tiene hijos y el que acepta invitados en su casa va a darle un trato igual a todos. Pero a la hora de la verdad hay unos hijos y hay unos invitados. Y el privilegio de las comodidades es de los hijos, son los de la casa. Con eso quiero decir que el que es hijo de Dios, y con esto es y significa ser hijo de Dios, el que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, se aparta y se aleja de la vida de pecado e intenta de forma constante guardar los estatutos de Dios y vivir para Dios. Eso se considera un hijo de Dios. La misma palabra lo establece, no lo digo yo. No todos somos hijos de Dios, sí somos creación de Dios. Y esto lo pueden debatir con la palabra. Esto no lo estoy diciendo yo porque los cristianos, no. No lo digo de esa forma. Pero es bien interesante cuando nosotros nos vamos a la palabra y podemos comprender. Ahora bien, sigo con esto. Y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David estaba pasando por una situación de ansiedad, de pensar constantemente quizás en cómo lo iba a hacer, qué iba a hacer, de qué forma, a dónde ir, qué hacer. Y cuando la mente se nubla de tantos pensamientos, es difícil conciliar el sueño. Cuando nosotros los seres humanos nos envolvemos en la manta de preocupaciones, eso nos pasa. No podemos dormir bien, nos despertamos constantemente por la noche, las preocupaciones no nos dejan dormir. Así que para que tú puedas dormir confiadamente y no solamente dormir, me encanta porque dice, me acosté. Tú puedes acostarte, pero no necesariamente dormirte. Él se acostó. No solamente se acostó, durmió. Cuando hablamos de la palabra dormir, ¿verdad? Esta palabra de dormir, este verbo, si usted durmió, significa que usted descansó. Y no solamente se durmió, si se despertó, era porque estaba dormido. Y tú me vas a decir, pero ¿y por qué tú haces la aclaración? Porque seguramente pueden haber personas que digan, no, pero, ¿verdad? El sueño tiene diferentes fases y puedes estar dormido, pero no descansando. Pues entonces, si se despertó, es porque estaba dormido. Y aquí el salmista resalta, porque Jehová, no porque yo encontré paz, porque Jehová me sustentaba. Qué bonito. Para cualquier tipo de situación, aunque a veces es difícil, uno poder encontrar paz en un momento tormentoso no es imposible. Y este verso usted lo puede hacer suyo. Usted puede repetirlo de la misma forma en que a veces repetimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De la misma forma que nosotros repetimos ese verso, este verso es más o menos igual y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es una forma de nosotros llegar a finalizar un día
y verbalizar con nuestra boca, decir, confesar que nosotros vamos a poder descansar. Vamos a decir en un tiempo, en un presente, ¿verdad? Vamos a dar la palabra para que eso suceda. Porque cuando estamos en medio de estas situaciones que nos quitan, nos roban la paz, nos tienen los pensamientos como máquinas que no paran, es una forma de nosotros autorregularnos. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y lo puedes cambiar en tiempo futuro. Yo me acostaré, dormiré y me despertaré, porque Jehová me sustentaba. Y si es la voluntad de Dios que uno no despierte, pues igual nos vamos con Cristo. Si es que estamos, ¿verdad?, a cuentas. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ya el temor o la preocupación de, oh, cuánto se han multiplicado mis adversarios, ahora es, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Luego de poder, ¿verdad?, uno refrescarse y uno poder a uno mismo decirse, hey, cuenta las maravillas. Vamos a este Salmo 103, si no me equivoco, que es que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, de sus maravillas. El cielo, ¿verdad?, cuenta la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuenta las bendiciones que Dios te ha dado. No mires las dificultades. No cuentes lo que te falta. Agradece por lo que tienes. No te enfoques en lo negativo. No te enfoques en el pensamiento que te dice que Dios no está, que Dios no lo va a hacer, que mira cómo te han tratado, que mira lo que han dicho, que mira quién lo hizo. Enfócate en confiar en Dios. Enfócate en mirar al blanco de la soberana vocación, que es el que va a levantar tu cabeza, que es el que va a hacer justicia. Y la justicia posiblemente no va a llegar a tus manos y la vas a ver y la vas a palpar de la forma quizás que tú la quieres ver. Y por esto no te frustres. Hay a veces que uno dice, sí, y gloria a Dios porque pasó de esta forma, porque se pudo ver y constatar o que lo que dijeron de ti es mentira o lo que tú dijiste fue verdad. Porque hay a veces que somos juzgados por lo que decimos y dicen que uno es un mentiroso o tergiversan lo que uno dijo y cuando llega el momento que todo se sabe, pues sale a reducir que lo que tú dijiste fue verdad o lo que decían que tú dijiste o hiciste es mentira. No siempre ocurre así, pero de que la justicia de Dios es perfecta, es perfecta. Y lo importante de esto es que no importando que tú veas que se levanten, que calumnien, que digan, que hagan, perder la confianza, desenfocarte de quién es Dios en tu vida. Permite que sea Dios el que pelee tu batalla. Agradece, cuenta las maravillas, las bendiciones que Dios ha hecho, lo bueno que Dios ha sido contigo. Cuando uno a veces se desenfoca en el caminar, y ya voy a ir terminando, es porque comenzamos a fijarnos mucho en los defectos
o en las virtudes del hombre. El hombre puede fallar. Cuando digo hombre, me refiero a ambos sexos, hombre o mujer. Y esto lo digo para, ¿verdad?, hacer una referencia general al ser humano, por decirlo así. Vamos a cambiar el término. Cuando tú te enfocas en el ser humano, en las virtudes o en los defectos del ser humano, tienes un grave problema. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacerlo bien hoy, pero mañana se puede escocotar. Mañana puede hacerlo erróneo. Como pasado, vuelve y lo hace bien. Entonces, si nosotros ponemos nuestros ojos y nuestro caminar y nuestros deseos de buscar a Dios van a depender de una figura humana, estamos mal, estamos equivocados. Al ser humano que Dios ponga en alguna posición de respeto, hay que respetarlo. Pero eso no indica que la persona no va a ser o no está en una posición que pueda fallar. Todos fallamos. Y ahora no digo esto para justificar cuando se falle, sino es para que nosotros podamos entender que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No puede estar puesta en un hombre. No puede estar puesta en un hombre. No podemos juzgar y vivir el evangelio porque aquel hizo, deshizo o el otro dijo. No. ¿Que afectan? Claro que sí. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes siempre a través de la palabra y confiando en Dios sobre todo. Usted quiere tener una vida victoriosa, usted quiere tener una vida próspera espiritualmente, mire a Dios. Y cuando digo próspera, hablo de una abundancia espiritual, de paz, de gozo, de amor, de fe, de esperanza, de templanza, de mansedumbre, de todos esos buenos frutos y obras que los frutos van a producir. Así que no nos desenfoquemos, confiemos en Dios, que Dios hará justicia. Él es quien levantará nuestra cabeza. Él es el que va a sacar la cara por nosotros. Ahora bien, asegúrese de que lo que se está diciendo sea mentira. Si es mentira, es más 200% que Dios saca la cara de la forma en que Dios lo vaya a hacer. Mientras tanto, sigue orando y confiando. No dudes, porque Dios es fiel. Dios nunca falla. Así que este salmo es hermoso. Pueden repetir ese: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué poderoso, qué lindo. No porque yo hice, porque yo deshice, porque comí, porque fui, no, porque Jehová me sustentaba. Así que hasta aquí será un programa más de Desmenuzando Salmos y Proverbios. Y que Dios me lo bendiga grandemente. Nos veremos el próximo viernes, si así Dios lo permite y no pasa nada. Y si no nos vemos aquí, nos veremos en el cielo. Dios le bendiga grandemente. Llévatelo, Carlos.